Muy buenos días, hermanos y amigos. ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien, que el Señor siga bendiciendo en su vida, que ustedes sigan avanzando también espiritualmente, hablando, que es mi deseo para cada uno de ustedes. Espero que ustedes se encuentren bien de salud, felices, contentos y regocijándose en el Señor, que es un mandamiento que el Señor nos ha dado, ¿verdad? En el libro de Filipenses debemos regocijarnos en el Señor también. El tema de hoy, la vanidad de la filosofía. La vanidad de la filosofía. Hermanos, a mí me encanta leer. Yo paso bastante tiempo leyendo en la noche o algo así, tratando de aprender más de las cosas de esta vida. Realmente leer es algo beneficioso para nosotros si es que nos concentramos en los libros correctos, los libros que edifican el espíritu. Pero de vez en cuando alguien me regala un libro o algo así, o compro un libro que me interesa, al inicio por lo menos. Luego, cuando empiezo a leer el libro, observo cosas que van en contra de la palabra de Dios. Estoy leyendo un libro ahorita que tiene que ver con las varias filosofías que gobiernan el mundo en que vivimos. ¿Qué es el problema, hermanos? Las personas cuentan con la filosofía, buscan negar la existencia del Señor y trabajan muy duro para hacerlo, ¿verdad? Se desviven por hacerlo, hermanos. La raíz de muchos problemas en este mundo, realmente hay dos. Número uno, cuando las personas no le hacen caso al Señor, aunque sepan que el Señor existe, ¿verdad? Obvio. Es un gran problema aquí en Honduras, por ejemplo, ¿verdad? Hasta los mareros saben que el Señor existe, pero no les importa. Siguen cometiendo atrocidades a nivel nacional, ¿verdad? Eso pasa bastante. El segundo problema es más grave porque realmente afecta o infecta, digamos, el mundo entero, ¿verdad? Hay personas que niegan la existencia del Señor, confiando en su sabiduría, en su inteligencia para navegar por este mundo, hermanos. Es muy difícil hacerlo, ¿verdad? El Señor en su sabiduría hace más de 2000 años sabía que la raza humana iba a llegar a vivir así. En Colosenses capítulo 2, Colosenses 2, Pablo hablando con los colosenses también que se fijaban de vez en cuando en las varias filosofías, les dijo así. Oigan bien, hermanos, por favor. Colosenses 2:8 dice lo siguiente. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hace tantos años el Señor nos dio advertencia de la importancia de poder reconocer y luego evitar, ¿verdad? Los contaminantes que nos dan las varias filosofías humanas que existen aquí en este mundo. Hay personas que buscan negar la mera existencia del Señor, hermanos. Es un gran problema en el mundo en que nosotros vivimos. Pero hermanos, ¿saben qué? Las personas que piensan en las filosofías, ¿verdad? Como si fueran como cosas verdaderas o algo así, o sea, si es como constituyeran la verdad, se engañan, hermanos, porque Dios sí existe. Dios sí existe. Las personas que niegan la existencia del Señor lo hacen con el fin de poder decir, pues, yo no tengo que rendirle cuentas a nadie. Tales personas niegan la existencia del alma, niegan la existencia de un destino eterno y cuando nosotros vivimos así, podemos vivir a nuestra manera porque ya no somos responsables ante un ser superior que es el Señor, es Dios, ¿verdad? Tales personas no reconocen su necesidad de un Salvador, tales personas no necesitan la realidad del pecado, entonces buscan establecer valores humanos que gobiernan, digamos, el comportamiento humano, pero tales esfuerzos son en vano, hermanos, son vanidosos. Entonces, hermanos, por favor, entiéndanme cuando yo les digo que la Biblia es la verdad y el Señor, Él mismo, habla de la importancia de evitar las filosofías de este mundo. Las más comunes tienen que ver otra vez con
como hay personas que niegan la existencia del Señor, hay personas que dicen que el cielo no existe, el infierno no existe, el alma no existe. Cuando una persona muere, la persona está muerta y ya luego el cuerpo se descompone en la tumba y la persona deja de existir. Mientras la Biblia dice lo contrario. Y no solo eso, hermanos, hay personas que se apuran a reírse del Señor, que se burlan del Señor, ¿verdad? Habla, por ejemplo, un libro que estoy leyendo ya dice que la Biblia es un libro de supersticiones nada más, no refleja ninguna realidad. Tales personas son necios, hermanos. La Biblia así lo declara. Hermanos, Dios sí existe. Miren a su alrededor. Cada cosa que existe en el mundo es una cosa diseñada y creada, ¿verdad? El mundo no llegó a existir por casualidad o algo así, como un accidente cósmico o algo así. El mundo existe porque el Señor lo ha hecho y todo lo que en él hay también es algo que el Señor ha creado. Pero las personas andan todavía diciendo, Dios no existe, ¿verdad? No hay castigo eterno, no hay consecuencias eternas por el pecado, cuando la Biblia dice lo contrario. El Señor en Romanos 1:20 dice lo siguiente: las cosas invisibles de Él, porque las cosas invisibles de Él se refiere a Dios y su poder, ¿verdad? Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué está diciendo el Señor aquí en este pasaje? La mera existencia del universo, la mera existencia de la creación declara la existencia del Señor. Y ¿sabe qué, hermanos? Si nosotros somos honestos, sabemos que toda cosa que existe porque alguien lo había creado. Sin embargo, los filósofos buscan tergiversar o adulterar o negar la palabra para justificar sus filosofías diciendo no, todo existe como consecuencia de un gran accidente cósmico o algo así. No hay creador, no hay Dios, no existe el pecado. Hermanos, imagínense, fíjense, hermanos, si el pecado no existe, ¿por qué hay leyes que gobiernan, que rigen aquí en la sociedad hondureña y en la sociedad moderna? Si no hay pecado, no hay necesidad de leyes, ¿verdad? Porque robar es aceptable, matar es aceptable, ¿sí o no? Si no son pecados, ¿sí o no? ¿Cierto? Pero a pesar de eso, los hombres buscan crear como sus propias filosofías, negando la existencia del Señor, cuando la mera creación declara que el Señor sí existe, ¿verdad? También, hermanos, los de ustedes que han aceptado a Jesucristo también saben que Dios existe porque el Señor ha realizado una gran obra en su vida. Fíjense en cómo ustedes vivían, en cómo ustedes andaban antes de haber aceptado a Cristo, ¿verdad? Ustedes no se fijaban en la justicia, ustedes no se fijaban en hacer lo que es bueno, pero después de que el Señor transformó, el Señor, no la creación, no las filosofías humanas, después de que el Señor transformó su vida, su manera de pensar, su manera de vivir, su manera de expresarse, su manera de andar, experimentaron un gran cambio. Solo Dios es capaz de hacer eso. Si Dios no existiera, tal transformación tampoco existiría, hermanos, ¿verdad? Entonces, no se fijen en las filosofías humanas que dicen, pues, el aborto es aceptable, la homosexualidad es aceptable, ¿verdad? El divorcio aceptable. No, hermanos, el Señor ha establecido sus leyes, sus reglas para nosotros. Nosotros sabemos que el Señor existe. Los de nosotros que hemos aceptado a Jesucristo, no por nuestra justicia, no por nuestra soberbia, sino por la obra que el Señor ha realizado en nuestras vidas. Hermanos, concéntrense en aprender lo que dice la Biblia, en vez de estudiar las filosofías como carnales o algo así. La Biblia es la única verdad que necesitamos estudiar. Es la única verdad que debemos entender y es la única verdad
que deberíamos utilizar para ordenar nuestros pasos aquí en esta vida. Hermanos, la Biblia es la verdad. A pesar de los esfuerzos ejercidos de parte de muchos para negar la verdad de Dios, para negar la verdad de Jesucristo, para negar la verdad del hecho de que la Biblia es la palabra de Dios. Hermanos, el diablo ha sembrado filosofías así en este mundo para sacudir, digamos, para estremecer nuestra fe. Sean prudentes, sean inteligentes, sean espirituales, ¿verdad? Pasando tiempo en la Biblia, porque entre más tiempo pasamos en la Biblia, más la creemos, más confianza vamos a tener en los preceptos revelados en las Sagradas Escrituras. A ver, hermanos, tal vez este devocional de hoy ha sido un poco pesado o algo así en términos del contenido, pero hermanos, las filosofías de los hombres son vanas y me atrevo a decir también que son mentiras. La verdad universal que necesitamos existe aquí en este libro. No hay otra cosa que necesitemos. Amén, hermanos. Y este libro declara que Jesucristo es el Salvador. Una vez que el hombre o mujer también deposita su fe en Cristo, tal persona recibe vida eterna. Sí hay un cielo, sí hay un infierno, sí hay un castigo eterno, sí hay una recompensa eterna también. Nosotros recibimos una herencia en el cielo como consecuencia de la fe depositada en Jesucristo, que es el único camino que conduce a la vida eterna que sí realmente existe. Los de ustedes que son cristianos van hasta el cielo porque ustedes han obedecido no las filosofías humanas, sino la verdad de la palabra del Señor, que declara que Jesucristo es el Salvador, Jesucristo es el Señor y Salvador, y que nosotros podemos llegar a Él después de la muerte como consecuencia de haber aceptado la salvación que Él les ofrece a todos. Te doy gracias, Señor, por tu fidelidad. Te pido, Señor, que nos ayudes ya para que podamos seguir avanzando espiritualmente. Gracias, Señor, por tu palabra, por la verdad de tu palabra. Y te pido, Señor, que nosotros tengamos el discernimiento necesario para rechazar, para negar las filosofías mundanas que prevalecen en este mundo, que tienen el fin, el deseo de contaminar lo que está pasando en este mundo. Te pido, Señor, estas cosas en tu nombre. Amén. Hermanos, que ustedes pasen un sábado muy feliz, que el Señor los bendiga. Mañana nos vemos de nuevo. Bendiciones, hermanos, y gracias por su atención hoy.